y vivía por y para la vergüenza, porque cuando tú estás en una prostitución, a ti te graban en tatuaje prostituta. Yo no voy a contarlo. Si quieres, cuéntalo tú. Oh. Pero de mi boca no va a salir. Ahora, por favor, necesito ser libre. Y por primera vez, yo sentí el amor de un papá. Yo no había tenido papá. Una persona que en su locura pues podría haberme cogido y matado perfectamente. Claro, sí. Entonces, Situación donde peligraba. Sí, claro. Tenemos una invitada muy especial con nosotros, Carol Córdoba. No lo entenderás si te quedas fuera. No soy de ningún lugar, soy de donde quiera. El corazón en Madrid, la mente en la free. Construyendo un legado que otros puedan seguir. Crecí como un soldado, tengo que resistir. Lo hago por los hermanos, lucharé hasta el fin. Tenemos que hacerlo. Te han dado un premio. Sí. El Equiano Award. Me acuerdo cuando tú me lo contaste por WhatsApp que dijiste, soy Miss Superviviente del año. Que, claro, es un premio, a ver, lo quiero decir bien, es ser la receptora de este premio como superviviente y líder en la lucha contra la trata. Entonces, cuéntanos un poquito sobre este premio, sobre cómo ha sido para ti ser reconocida así. Y este premio fue porque 2 días antes de casarme, literalmente viajé creo que fue a Alicante, y ahí pues Carol Sánchez, que es la directora de la Mar de Agosto, me dijo que necesitaba que diese mi historia a unas personas de una organización de Atlas Free, se llama. Ajá. Y bueno, yo les conté mi historia y les impactó tanto mi vida restaurada más que la historia, porque estarán aburridos de historias tristes y de historias que tienen mucho dolor y mucha profundidad. Estaban impactados por el cambio y por lo que Dios había hecho en mi vida. Y después de ahí pues quisieron reconocerme y me encantó. Claro, es muy bueno. Wow, qué fuerte. Hombre, es que el cambio, o sea, es muy emocionante. De hecho, yo cuando lo pienso como en profundidad lloro. Como lloraba 35 veces. Sobre ti, escuchándote y tal. Es que vosotros me conocisteis en la peor etapa de mi vida. Y yo soy una persona totalmente, también te digo, han pasado 10 años. Es normal que sea, pero totalmente distinta. Pero yo cuando os conocí yo estaba muy rota. Y ahora soy una persona totalmente nueva. Yo no sé ni de lo que hablábamos en ese entonces. Yo no sé si podías hablar conmigo en ese entonces, si tenía tema de conversación, porque realmente era una niña que estaba pasando muy mal y que no sabía cómo salir. Pero bueno, Dios hizo un milagro. Wow. En este podcast hablamos bastante como de personas que quizá nunca imaginaron que serían parte de una iglesia, que estarían sirviendo a Dios, que estarían amando a Dios, que pisarían una iglesia. Entonces, como cuéntanos un poquito de dónde empieza tu historia. ¿Cómo tú vienes de un trasfondo cristiano? ¿Vienes de una familia que ya conocía de Dios o no? Bueno, mi núcleo familiar, es decir, mi madre y mi padre, no. En ese momento no eran cristianos. Quien era cristiana era mi abuela, que fue la que me introdujo, como todas las abuelas. Dios bendiga a las abuelas. Me introdujo un poco en el mundo de iglesia. De hecho, de mi casa yo no pasaba. O sea, que mi madre fuese a la iglesia con toda mi familia no era el caso. Yo iba sola a la iglesia, me quedaba a una calle, que eso ayudaba mucho. De pequeñita, sí. Pero simplemente asistía. Ajá. Ya está. Como cualquier adolescente, niña. Es que era una niña cuando os conocí yo era una niña, imagínate, nada más. Pero era muy intermitente porque no sé por qué mi madre me castigaba con no ir a la iglesia. No dejaba ir. Si me castigaba, el castigo era no vas a la iglesia. Y entonces mi relación fue muy intermitente. Pero era más una relación como de calentar un asiento, o sea, de ser miembro y ya está. De ir y conocer en profundidad a Dios, lo conocí aquí en Potaco. Aquí se le presentó un Dios vivo que era real y que las cosas iban en serio. No era de solo los domingos. Porque a mí lo que me impactó de vosotros cuando os conocí fueron vuestras vidas reales. La transparencia en vuestras vidas, cosa que yo no vivía, yo no tenía.
yo pensaba que lo normal era ser una persona en tu trabajo, en tu colegio en ese entonces y en la iglesia. Yo no sabía que se podía la posibilidad de vivir una vida con Jesús o una relación personal. La primera vez que lo escuché o la primera vez que cayó en mi conciencia fue aquí con vosotros. Y entonces, pues, como te digo, una relación muy intermitente hasta que os conocí. Y cuando os conocí... ¿Cómo era como tu vida por aquel entonces, lo que tú estabas viviendo? A ver, cuando os conocí tenía 18 añitos, acababa de independizarme un poco, mi familia se había mudado a Alemania, entonces yo estaba aquí en España sola y muy vulnerable. Entonces, por muchos factores de riesgo, por muchas vivencias malas, mucho maltrato que viví en casa de mis padres, muchos abusos sexuales, muchas relaciones abusivas, tóxicas, muy dependiente, crecí sin padre, crecí en un contexto muy malo. Y todo eso derivó a que yo quería huir de mi hogar, quería como fuera. Entonces, a mí se me implantó muchas veces, en la televisión sobre todo, se me implantó la idea de que la prostitución era algo que no era tan malo y que la frase que a mí se me vino a la mente en ese entonces, con 16 años, que fue la primera vez que quise introducirme en el mundo de la prostitución, fue que iba a hacer lo mismo que hago siempre, pero me iban a pagar. Entonces se me introdujo mucho esa idea de libertad sexual súper mal inculcada, súper mal gestionada y súper mal entendida. Entonces, cuando quise irme de mi casa, porque ellos se habían mudado a Alemania y yo no quería estar en Alemania, y regresé un poco engañando a mi madre para terminar los estudios y tal. Aquí, claro, dije, ¿y ahora qué hago? Si no tengo ni cómo, o sea, no tengo nada. Entonces se me ocurrió visitar una página legal aquí en España, desgraciadamente, y ahí me contactó un proxeneta y me introdujo en el mundo de la prostitución, que es un mundo sórdido, no, lo siguiente, o sea, todo lo que yo tenía en mi mente de que iba, porque yo en ese momento actuaba, era actriz, y entonces en mi mente era como... vas a hacer un papel, pero no era real, me lo estaban haciendo, o sea, todo lo que yo ni lo imaginaba, o sea, 3 veces peor, no sé cómo explicar el mundo tan destructivo para mi alma que fue, porque luego escapar de ese mundo es muy difícil, muy complicado, y la vergüenza que te da haber estado en ese mundo. Entonces, así os conocí a vosotros, atrapada literalmente en un mundo no podía salir. Luego, más adelante lo contaré, pero estaba muy amenazada. Y por eso yo creo que vuestras vidas me impactaron tanto, porque no teníais una doble vida como yo. ¿Es lo que ves es lo que hay? Sí, lo que ves es literal. Entonces, pues, yo creo que Dios me rescató, primeramente pasando por aquí, por JPU, y luego hizo una obra mayor. ¿Y cómo fue después, cuando se convirtió Jesús como en una realidad? Claro, yo venía, estaba en ese mundo, y mientras estaba en ese mundo iba a bootcamps, iba a vuestros eventos. Claro, venías a varias actividades que hacíamos. Sí. La verdad es que yo estuve en el mundo de la prostitución muy poquito tiempo, ejerciendo como en activo, por así decirlo. No son vocabularios que se deben hacer, porque la prostitución no es un trabajo, pero bueno, ahora que más o menos se entienda. Y luego dentro de la prostitución conocí a una persona que me atrapó literalmente. O sea, era como la persona que conocía mi pasado, conocía muchas cosas que yo le había comentado y otras que le investigaba. Entonces estaba muy, muy, muy atada, muy atada. Entonces venir aquí para mí era una bocanada de aire fresco. O sea, literalmente era eso.
Y ¿cuál es la pregunta? Perdón. ¿Cómo llegó Jesús a ser como algo que cambió tu realidad? Sí. Entonces, eso, lo que quería contar es que yo aquí, atrapada en ese mundo y con tantas amenazas a mi alrededor, yo pude comprobar que Dios era un Dios accesible, cercano y que estaba vivo. Y que la única vía en la que yo podía salir de eso era aquí, a través de vosotros como comunidad y de Jesús. Entonces, por eso decidí hacer la escuela. Cuando yo decidí hacer la escuela de discipulado, mi idea era poder deshacerme de este pasado. Lo que pasa es que como sentía tanta vergüenza y vivía por y para la vergüenza, porque cuando tú estás en el mundo de prostitución, a ti te graban en tatuaje prostituta, por no decir otra palabra que quizás se pueda. Entonces tú vas por la calle, hablas con una persona y tú tienes la palabra prostituta aquí, y eso es lo que a mí me pasaba. Y aparte yo mi identidad, sí. Y aparte yo me traía una mentira, que fue, esta persona me decía que nadie me iba a querer con este pasado. Y vosotros tampoco, decía. Entonces, como es imposible que una comunidad cristiana que te viva con este pasado. O que tú puedas rehacer tu vida con otra persona, porque nadie te va a querer. Y yo me lo tragué de verdad, porque no era una niña, tenía 18 añitos. Entonces, por eso nunca lo dije, nunca pedí ayuda. Por eso, porque pensaba que no me ibais a querer. Entonces, cuando pasó todo lo que pasó, yo ya había conocido a Dios y me había bautizado, pero el pasado seguía llamando a mi puerta, ¿sabes? Como no está resuelto. Y había conocido la libertad, pero hasta cierto punto, porque hasta que no abrí esa puerta, esa cajita del dolor, no pude sanar completamente. Entonces, cuando pasó todo lo que pasó, fue ahí cuando fui al centro de acogida, y en el centro de acogida maduré lo que había aprendido aquí. Y ahí fue realmente un avivamiento muy profundo en mi vida. De hecho, de lo que aprendí de Dios, porque yo estuve un año en la casa de acogida totalmente parada. Yo no hacía otra cosa que las actividades que se hacen dentro de ahí, como limpiar, tal. Entonces hay una estructura que hay que cumplir, pero no trabajaba, no estudiaba, simplemente cogía mi Biblia, me iba y a que Dios me hablase durante un año. Durante un año también recibí ministración, que fue algo fundamental para mi sanidad. Ministración y liberación todos los jueves. Teníamos, era algo que para mí es muy gracioso, porque Carolina Sánchez, que es la que llevó mi proceso y demás, tenía una carpeta con mi vida, que ella, todo lo que yo le contaba, ella lo había apuntado, y entonces hoy tocaba el área de, vamos a tratar el área de sanidad sexual, todos los abusos sexuales, y empezaba a ministrar, empezaba la liberación, que es un rollo muy cristiano que no vamos a votar. Pero eso igual, sanar heridas, sanar cosas las emociones, como una plomada, pero durante un año entero, todos los jueves, todos los días. Y voy a enfrentarlo de verdad, no tirita y volver. Sí. Yo me acuerdo de esa época, pues claro, 18 de mi parte, o sea, porque claro, al final descubrimos como que todo lo que estaba pasando, y gracias a Dios aparece esta oportunidad de ir al centro, y nosotros, yo me acuerdo que pensaba, digo, no sabemos si la vamos a volver a ver, ¿sabes? Era como no sé si ¿sabes? Porque claro, al estar incomunicada totalmente y siempre confiando en Dios, pero era como, era como muchas preguntas. O sea, yo me acuerdo muchas preguntas al principio creo que, por lo menos de mi parte personal, piensas mucho en qué he hecho mal, ¿sabes?
¿Qué cosas he hecho que no hayan dado la confianza a que algo así que estabas viviendo? Pero es claro, yo no entendía mucho, digo, es muy complicado todo eso, ¿no? Y es un poco el juego, yo creo, que hace el enemigo de la vergüenza, porque no era como en el fondo el tipo de estilo de vida de pecado, pues sí, hay algo que Dios quiere traer restauración, pero no era eso lo que a mí me importaba en sí, era como yo quería que salieras bien, que tengas algo real, pero era como esta de, vale, ella no ha dicho todo lo que vive, pues será porque yo como líder hay algo mal, ¿sabes? En mi forma de ser que no está. Entonces yo me acuerdo... Para nada. Ya. No, y me acuerdo de nuestra charla cuando te fuiste, que yo era como... no sé cómo pelear contra la vergüenza que sé que estamos sintiendo, pero sé que el amor de Dios puede hacer algo en medio de esto, ¿sabes? Y creo que fue doloroso. Pasamos por varias etapas. Tuve que despedirlo mucha gente. Sí, eso fue bastante doloroso, es verdad. Sí. Yo me acuerdo Estoy aquí solo para llorar. Yo me acuerdo de la sensación como que hablas de... Yo también sentí como esa culpabilidad de qué podía haber hecho yo para crear un espacio que ha fallado, mejor. ¿no? Sí. Y claro, yo en ese tiempo también tenía la responsabilidad de acompañar a las chicas jóvenes y tal. Entonces era como que no he hecho bien para crear un espacio como de honestidad real, aunque sabía que no teníamos solución para todas las circunstancias y todas las situaciones, pero sí era doloroso pensar en eso. Y yo me acuerdo cuando yo te volví a ver, que fue 2 años después, en 2020. Así que me presenté en Aglow, ¿no? Sí. No, vosotros creo que no habéis saber en Aglow. Sí, yo te volví a ver en Aglow. En el ensayo de boda de Jean-Pierre y Cristina. Anda. ¿2021? No, eso lo vi en marzo. Después de Aglow fue. Sí, marzo de 2020. Sí, que yo te vi. Yo había ido en 2017. Claro, 2 años y medio antes, creo. Yo cuando te vi, claro, eras diferente, pero es como algo difícil. Sí, era como rubia. difícil de explicar. Tú mismo, pero que me ves rubia para que no me reconociera. Pero rubia, pero hasta como tu mirada, la forma de compartir, de hablar, eras como tú, he sentido, pero algo muy, muy diferente. Sí. Vaya, yo me acuerdo que tú dijiste algo que a mí me rompió, que cuando te volví a ver y tal, porque yo te abrazaste como súper fuerte, y tú me dijiste como, yo sé, como durante todo ese proceso que yo he vivido, he sentido todos los que habéis estado orando por mí y pidiendo por mí. Y yo sé que han habido un montón de personas que estaban pidiendo por mí para que yo recibiera más, como fuerza más allá de mi propia fuerza para ese proceso. Y claro, yo como me sentía tan culpable de no haber sabido crear un mejor espacio para tu restauración, como la única solución fue eso, como orar a Dios. Señor, tú conoces la historia de Carol, tú conoces su vida, tú sabes los pasos que ella aún en medio de su vida ha dado con toda la fuerza que ha podido encontrar para acercarse a ti, para conocerte más, entonces haz algo con su vida. Y quizás suena un poco como falto de fe, pero claro, yo oraba, pero no sabía... Sí, estas oraciones que no sabes que son un boomerang. La lanza, o sea, claro, yo en ese tiempo, no sé, quizá un entendimiento un poco dramático, pero yo no sabía si te iba a volver a ver, como en toda mi vida. Entonces era algo que lanzaba al cielo como, ¡buah, Dios! Es que yo creo que mira cómo es Dios, porque un tiempo antes, creo que, no sé si un mes antes, no sé, los tiempos me darían. Yo tuve un sueño. Yo no suelo soñar, pero yo vi como todo el equipo que yo había formado parte de todo el equipo, porque era gente muy nueva. Entonces, os vi en una sala orando por mí. Y eso lo soñé, fue un flash tal, y luego dije, si los vuelvo a ver, tengo que agradecer a toda esta gente que ha apartado un tiempo
de su vida para orar por un caso perdido como el mío, y creo que ellos necesitan de mí. Por eso te lo dije, yo creo que necesitabas escuchar. Muchas gracias por tus oraciones. Y a ti también te lo dije porque Dios os escuchó, y parte de lo que yo soy es gracias a todo el equipo que oró en equipo e individualmente. Y fue algo que Dios me dijo, yo no lo sabía, porque no se había visto. Luego tú me contaste que sí que habíais orado. Sí. A veces como equipo y las personas, pues, las chicas. Eso fue muy bonito y lo agradecí mucho porque yo escuchaba vuestras oraciones. A tal nivel llegaba mi proceso de restauración y mi relación con Dios, que yo sabía, y digo, esta gente está orando por mí. Y fue de las cosas más bonitas que yo he podido experimentar. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Carol! La vida. ¿Qué le dirías hoy como a esa tú del pasado, como que en algún punto llegó a pensar esta historia no tiene solución o no puedo salir de aquí? Sí. El otro día lo estaba pensando y yo he vivido muchas cosas con Dios en este tiempo, muy bonitas, porque yo soy una persona que vosotros me habéis enseñado que, aparte de ser real y transparente, a tener tu propia historia con Dios, a tener tu propio pozo, a no vivir solamente de las enseñanzas del que predica o de la persona que te lidera, sino a tú pelear por la presencia de Dios. Y el otro día estaba pensando que yo he hecho eso, que la Carolina de 2017, si estuviese ahí sentada, quisiera tener mi vida. Y creo que de los logros que yo más puedo decir estoy orgullosa es de haberle cumplido a esa niña de 18 añitos de que lo conseguimos. Somos totalmente libres, nuestra vida es una vida en paz, estable, tranquila, y sobre todo seguimos luchando por tener la presencia de Dios, que es de las cosas más bonitas que yo tengo. O sea, la única, sí, o sea, lo único, ¿sabes? Porque hay frases que se dicen, ¿no? Dios te basta. Que parecen que las dices, están huecas, pero cuando como cliché, pero no, es que es real. Es que cuando yo me marché de aquí no sabía ni con qué gente me iba, y no sabía si os volvería a ver. Para mí JCOM era mi vida. O sea, yo en mi mente mi plan era, voy a salir de este mundo sórdido, me voy a meter a este mundo lleno de rosas, que me encanta, y ahora me lo están quitando. Y no me lo quitan porque yo haya tomado un paso. No, una persona decidió sacar ese secreto a la luz. Yo no estaba preparada, no tenía las herramientas, ni creo que vosotros nadie estaba preparado. Dios vino. Entonces, yo creo que no sé cómo explicar, pero a esa niña, pues, querría tener mi vida y todo lo que yo soy ahora. Entonces eso, me cumplí. ¡Wow! Qué bonito. Claro, es que hoy... ¿Quieres decir algo? Es que no puedo. No sé, es que justo ahora que has dicho, ¿no? Que ni tú tenías las herramientas ni nosotros, y creo que algo que fue súper difícil para todo el liderazgo era eso, darnos cuenta que no teníamos herramientas. Que no teníamos herramientas, pero fue un punto de inflexión de decir, vale, no las tenemos, pero las queremos buscar, porque tu vida es importante para nosotros, ¿sabes? Y el poder soltar sin saber si te volveríamos a ver o lo que sea, pero decir, no, es que necesita algo que nosotros no podemos dar. Sí. Y creo por ti es real, o sea, exacto. Lo que haya pasado. Exacto. Hay mucho de cómo se dio la situación, que creo que pudimos ver mucho a Dios en medio de eso, porque sí que me acuerdo días antes Tavi, que es una de nuestras líderes, tenía un sentir de, oye, algo estaba pasando con Carol. Y luego yo me acuerdo estando en la sala que estábamos con Lance, su esposo, y ahí recibimos la llamada de la persona que dijo, oye, tenemos esta oportunidad del centro, que es alguien que no es de nuestra organización, trabaja en otro lado, y era como Dios uniendo tantas cosas, ¿sabes? Que al final era como, oye, esto es
es algo que Dios está haciendo también, ¿sabes? No es algo que solo la maldad de esta persona está queriendo fastidiar y romper el corazón a todo el mundo, no, sino que aunque esta persona está intentando hacer un daño, era Dios demostrando que Él puede coger incluso esas malas intenciones y traer algo hermoso, ¿sabes? Y de hacerlo bien y conectar una iglesia con JQ, y éramos como tanta gente, todos unidos, unidos en, oye, Dios va a hacer algo, no es el final, y eso ha sido, yo creo que algo que estamos muy agradecidos, o sea... Ahora, no todo es color de rosa. De las frustraciones más grandes que yo tengo en mi vida es haberme ido de aquí. O sea, de los dolores quizás, que es un dolor que conviva, pero sí que a veces os veo por redes y digo, es que no me debería haber ido. Pero bueno, gracias a que obedecí, me fui, tampoco tenía muchas otras opciones. Bueno, voy a haber corrido la calle de ahí sin fin hasta... ¡Me escapó! No, es que ahora lo contamos así, pero era una situación muy fuerte. Era una situación que corría... De vida a muerte. Sí, era de vida a muerte literal. O sea, porque esa persona... luego lo denuncié y todo. O sea, esa persona tiene una denuncia mía, tiene un acta del juzgado que lo condena, tiene... O sea, una persona que en su locura pues podía haberme cogido y matado perfectamente. Claro, sí. Entonces, situación donde peligraba. Sí, claro. Y entonces por eso digo que no teníamos ninguno de los medios, pero que es totalmente normal, porque no te estoy contando que me he ido por ahí con un chaval, o te estoy contando una relación, no, te estoy contando que estaba en un mundo de la prostitución, que esta persona me persigue, me amenaza, que esta persona se involucró totalmente como otra persona anónima y hizo y deshizo, y así me tenía a mí atrapada, o sea, y me podía haber matado. Era muy, muy difícil y muy complicado, pero al final, como tú dices, queriéndome hacer un mal, al final Dios entró en la historia y fue un bien para mí, fue de las mejores cosas que me ha pasado. No quería que me pasara porque yo no estaba preparada para contarlo. No quería contarlo, era mi secreto y no quería contarlo. Pero gracias a que... De hecho, voy a contar lo que pasó el último día que yo estuve en JQ. El último día que yo estuve en JQ hubo una reunión de comunidad por la mañana y se hizo una dinámica que era escribir una carta, luego quemarla, de esas cosas que hacéis. ¿Qué hacen algunos? Que se hacía en ese entonces. Entonces yo le escribí la carta diciéndole que había entendido el poder transformador de Dios, que me había bautizado, que había conocido personalmente a Jesús, que había conocido esto, un poquito, una pincelada, pero que esta persona me seguía persiguiendo, que esta persona me amenazaba, que esta persona no... que yo sabía en mi interior que si eso no se destapaba, no iba a disfrutar de la total libertad que Dios tenía para mí. Y se lo escribí a Dios. Le dije, muy textualmente, tengo la carta todavía, la puedo mostrar, yo no voy a contarlo. Si quieres, cuéntalo tú. Pero de mi boca no va a salir. Ahora, por favor, necesito ser libre. Entonces, pero otra vez le dije, yo no voy a contarlo. No puedo contarlo, me muero de vergüenza. Ayúdame, rescátame. Yo sé que tú eres real, que lo puedes hacer. Y en vez de quemarla, cogí, me la guardé en el bolsillo y luego, creo que es una reunión de comunidad y luego teníamos que trabajar. Estábamos trabajando en coordinación. Me habían llegado varios mensajes de amenazas de ese señor. No sé por qué, pero creo que tú me mandaste a hacer algo y a mí se me olvidó contestar, porque yo hubiese contestado a esa amenaza, ¿sabes? Para que luego no pasara lo que pasó. Pero no sé, se me olvidó el móvil, no lo sé. Me puse a hacer la tarea, estábamos hablando y no sé si fue Goyo o Lance que vinieron por mí. No me acuerdo. Y me dijo, es que no me acuerdo de quién fue, pero sé que fue uno de los dos y me dijo, tal persona está aquí. Me quedé blanca. No sabía dónde meterme. Me dijo, tal persona está aquí y nos lo ha contado todo. Y me dijo, pero tranquila,
te vamos a proteger. No pasa nada. Todo lo que nos ha contado, no pasa nada. Y por primera vez yo sentí el amor de un papá. Yo no había tenido papá. Y cuando me cogió la mano como una niña, me sentí hija por primera vez. Y luego hubo ahí un careo y todo el rato no pasa nada. Nosotros estamos aquí para ti. Que era algo que yo pensaba que no iba a suceder. Yo pensaba que, no sé, en mi mente se había comido tanta la mentira que yo pensaba Cuando lo sepan. que cuando lo sepan, a decir, sí, vete con él. Tal. No sé por qué, porque nunca habíais mostrado esa cara. Pero si me preguntas cuál fue mi primer encuentro con Jesús, yo te hablaría de ese momento. Ese momento fue mi primer encuentro con un Dios real, vivo, a través de la mano de un hombre que me dijo como un padre, tranquila, no pasa nada. Estamos aquí, te vamos a proteger. Y luego fue una sensación muy rara de libertad, extraña, de mi vida está a la luz. Por un lado, soy libre, pero por otro esta gente sabe todo. Pero luego había mucha gente. Yo me acuerdo que después de eso, esta persona se fue, le querían pegar, tal. Luego me dijeron, vete, tal. Luego estuve en un aula, estaba Saraí, que no entendía nada. Y yo claro, dije, otra chica joven. claro, sí, otra chica. Y le dije, es que soy libre. Es que por fin está toda mi vida a la luz. Y soy completamente libre. Y era una sensación muy rara, muy extraña, de libertad. Pero claro, a la vez de qué va a pasar ahora. Y luego pues estuve una semana, me quitaron el móvil, me quitaron todo. La gente me miraba muy raro. Y luego estuve una semana encerrada hasta que vinieron a por mí. Pero claro, en esa semana vosotros teníais varias campañas, entonces yo no me pude despedir de mucha gente. Y sí, creo que justo el día que... O sea, estuviste la semana ahí encerrada, pero estuvimos pero que estábamos casi todos fuera de Madrid el día que te fuiste y volvimos y era como, creo que claro, no está, sus cosas no están. Me despedí de ¿tú sabes? O de Amparo. De Amparo, no sé quién estaba, creo que estaba Saraí y Tabita. Y ya no... Claro, recuerdo que emocionalmente era como una sensación agridulce de yo qué sé, por lo menos en mi caso era como temor, caos, como una situación complicada que va a pasar, pero a la vez dentro de eso era como Dios está haciendo algo, como hay una esperanza. Y para mí era súper raro en algo tan oscuro y sórdido que te estaba rodeando, como de repente saberlo todo y de repente sentir como no, pero hay una cuerda de rescate, ¿sabes? Hay algo que está pasando, como algo que Dios está haciendo. Sí. Wow. Y claro, y lo fuerte, claro, luego, a los cuantos años te casaste, que es un... Claro, y tu vida es súper diferente. Sí. Radical. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estás casada, lideras, tú acompañas a otras chicas, levantas tu voz por otras chicas que sufren de lo que has sufrido. Entonces, Sí. cuéntanos un poco cómo te casaste. Me casé. Dame a un pastor. Me vestí de blanco. Claro, sí. Bueno, pues yo estuve 4 años. Tuve 4 años de proceso. El proceso más largo de la historia de la casa de acogida. Muchos factores, porque era muy pequeña. Ya había cumplido 20 aquí. Y yo cumplía 20 el 25 de septiembre y yo el 27 de octubre ya estaba en la casa de acogida. O sea, fue... Entonces, como digo, estuve 4 años allí y allí conocí, bueno, no allí en la asociación, sino que la asociación pertenecía en ese entonces a una iglesia. Y en esa iglesia conocí a Rubén, que es mi marido, y era de los jóvenes de allí. Casarme, top 5 logros de mi vida. Mínimo. Mínimo, entrar al top 5. Porque me casé
yo llevaba un historial de relaciones muy abusivas, con dinámicas de poder muy grandes. Es decir, yo acostumbraba a salir con hombres mínimo 8 años mayores que yo. Yeah. Por muchas causas. Entre ellas, que no tuve nunca papá. Entonces, podemos entrar en las causas, pues sería un podcast muy largo. Pero siempre acostumbraba a esa dinámica. Entonces, que a mí me gustase un chico de mi edad, joven, un buen chico, un chico que no tenía antecedentes penales, un chico cristiano, de iglesia, de toda la vida. Eso creo que es el mayor síntoma de salud que yo he podido experimentar. Y casarme para mí no fue tanto logro el hecho de casarme, fue el hecho de saber, de haber tenido la sanidad suficiente como haber elegido la persona correcta para mí. Una persona que me acompaña, que me quiere, que le da igual mi pasado, muy importante, porque si no, no me hubiese casado. ¿Sabes? He dicho, este chico no conoce ni la gracia de Dios. Porque cuando en la Biblia pone que Dios hace todo nuevo, es literalmente lo hace todo nuevo. Y yo he podido experimentar eso. Entonces, el haber estado tan cerca de Dios como para, de todas las opciones que tenía, haber elegido la mejor, no todo el mundo, desgraciadamente. Y yo, pues eso, top 5 logros. ¡Qué fuerte! ¿Cómo es Rubén? Cuéntanos un poquito su personalidad, qué te gusta de él. Lo que más me gustaba de Rubén es entonces yo era muy cristiana. Un hombre cristiano, un chico cristiano. Sí, lo que más me gustaba era es un hombre muy líder, en el sentido de como que acoge a todo el mundo y es como la voz cantante, tiene mucho carisma, o sea, es una de las personas pocas que conozco que entra a una sala y tiene una luz especial. Y creo que me gustó mucho eso de él. Y una persona que, como bien decías antes, lo que ves es lo que hay. O sea, no hay doble vida, no hay nada. O sea, lo que ves es lo único que hay. O sea, y eso es una cosa que a mí me atraía muchísimo. Porque desgraciadamente en la iglesia te encuentras mucho fantasma. Y él era una persona transparente, real, aparte de lo básico, pues, o sea, el básico, era cristiano, tal, o sea, eso ya se da por hecho. Un mínimo. Y no le importaba mi pasado, de hecho estaba involucrado en la asociación, entonces fue muy fácil para mí entablar una relación con él, ¿no? ¿Hubo algún momento en que tú le expusiste un poco todo tu pasado o él ya lo venía conociendo? No, sí. Hubo un momento, tuve que sentarle y decirle tal y tal. ¿Te importa? Y me dijo que no, que entendía la gracia de Dios, lo cubre todo. Y tal. Entonces, para mí, yo ya no me sorprendió porque yo sabía el tipo de hombre con el que yo estaba. Entonces, pues, todo fluyó, o sea, yo pensé que las cosas iban a ser más difíciles, pero no, todo fluyó gracias a Dios. Y era, digamos, un matrimonio, yo creo que esas preguntas que tú ves por TikTok de, ¿estás con el hombre adecuado? Sí, ¿crees que tu hija tendría a este hombre? Pues te gustaría. Pues yo lo revierto y digo, si yo tuviese, bueno, a cualquier persona le desearía mi vida con Rubén, le desearía mi matrimonio, desearía que la gente tuviese todo lo que nosotros vivimos juntos. Entonces creo que eso es una buena señal. Sí, la verdad, sí. Qué fuerte. Y Rubén es todo lo contrario a mí. Todo, gustos, todo. Sería igual. Es friki. Oye, pues, bueno, muchas gracias. Es que nos ver a Dios tan claramente a través de tu historia es precioso. Así que... Adiós. La Isra. Yo no sé si has pensado alguna vez, pero claro, hoy en día el mundo de la prostitución
incluso diría con OnlyFans o otras tácticas de captación se ha abierto muchísimo. Entonces, ¿qué papel crees que juega la Iglesia a la hora de enfrentarse a que entre sus jóvenes o entre la gente que está en el entorno pues haya chicas, normalmente suelen ser chicas, pero también puede pasar con chicos, en esta problemática? ¿Qué crees que la Iglesia, qué esperarías tú de una Iglesia? ¿Cómo puede ayudar o hasta dónde tiene que ayudar en caso de encontrarse con un caso así? Bueno, que me sorprendería bastante el hecho de que la Iglesia... o sea, de que la Iglesia ya tenga una conciencia de prepararse, eso es lo primero. Que eso es el primer paso, que la Iglesia sea consciente de las problemáticas y de los temas profundos que hay en el mundo, que no son simplemente relaciones, sino que hay una problemática, una creciente muy grande de la normalización de la prostitución en ambientes como OnlyFans. Pero también hay otro tipo de captaciones como TikTok, no sé si habéis visto alguna vez esta... Por Twitch. Sí, de ¿cuánto te ibas en el banco? Tengo 300.000 euros. Sí, pues solo vendiendo fotos de pies. Venga, hombre. Pero se lo creen las niñas. Claro. Y, por ejemplo, a mí yo no había redes sociales en ese entonces, pero yo veía novelas en las que la prostitución estaba muy normalizada. Hasta romantizada. Y romantizar, pues muchos productos. Y yo creo que el primero es eso, tener una conciencia de que hay más problemas más allá que el ABC de siempre. Y segundo, buscar herramientas. Es decir, hay asociaciones que se dedican a impartir charlas y a nutrir a la Iglesia sobre estos temas. Entonces yo creo que eso, conciencia del problema, porque si lo sabes... O no hay grises, o eres parte del problema o eres parte de la solución, y no hacer nada es parte del problema. Luego, buscar herramientas de gente especializada en esos temas para poder identificar, primero prevenir. O sea, está bien que los líderes, porque normalmente son chicas jóvenes, ¿sabes? Entonces está bien que ellos tomen un tiempo, aparten un tiempo no solamente de sermones, sino que aparten un tiempo para dar charlas acerca de la prevención de la prostitución, porque tú puedes tener prostitución dentro de una relación. O sea, no es o sea, nosotros creo que tenemos en nuestra imagen que la prostitución es una chica que está en la calle, y no. La trata de personas abarca muchas áreas de la vida, entonces la prevención es un punto fuerte. Entonces eso le diría a la Iglesia que aparte un trocito en su agenda para ver esta problemática que sigue creciendo a día de hoy. España sigue liderando los países con más trata y prostitución que existen en el mundo. Y España es muy pequeñito y es de los primeros, encabeza la lista. Y aparte de ser una vergüenza, pues yo creo que la Iglesia debe de prepararse. Muy cierto. Además, poder entender un poco mejor la situación, porque son situaciones multifactoriales. A veces, como tenemos claro como Iglesia, como que ciertas cosas están moralmente mal, o ciertas cosas son un pecado o que tienes que superar o tal, pero muchas veces no entendemos lo intrincado, lo atrapado, lo complejo que puede estar enraizado la situación en la vida de la persona y el apoyo que necesita para salir realmente de ahí, aún deseando con todas sus fuerzas salir de ahí. Y si no tienen las herramientas, como era el caso vuestro, pues buscar ayuda. Buscar ayuda, que hay mucha gente dedicada a este tema. Que espabile, eso lo he hecho. Hay que espabilar un poco. Hombre, claro, es que el mundo no es color de rosa. Bueno, Carol, muchísimas gracias de corazón por el esfuerzo de haber venido aquí, por todo lo que nos has compartido. Eres parte de la familia. Te queremos un montón. Esta casa en sí siempre eres bien recibida, y de mi parte, muchas gracias, porque me has inspirado mucho con todo lo que has contado. Gracias. Si yo tuviera un premio, te lo daría. ¿Cómo era el premio que has ganado? El Award for Survivor Leadership. Miss Universo.
Wow. A vosotros por darme ese espacio. Qué guay. Y me gustaría decir como que si hay alguna chica que nos ha estado escuchando también que ha recibido algún tipo de propuesta o que estás interesada porque has visto, oye, quizá podría ganar dinero, quizá estoy en una situación desesperada o algo así, que puedes escribirnos un mensaje directo y quizá podamos ponerte en contacto con Carol o con la gente que trabaja con ella que te pueden entender, que te pueden asesorar, que no hay juicio en eso, sino solo un ánimo de que la historia puede acabar muy mal, pero parando a tiempo puede acabar muy diferente y puedes escuchar de personas donde Jesús ha hecho una redención tan flipante que, como decía Carol, puedo tener la vida que soñaba tener cuando era más niña, porque es lo que Jesús ha hecho. Así que si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, me estoy planteando, pues escríbenos sin vergüenza. Yo era un caso perdido y Jesús me encontró. Así que sí, yo que no he contado ni el 7% de lo que me ha pasado, pudo restaurar una vida tan rota como la mía. A mí me ha pasado de todo. Lo último fuera de la prostitución, pero de todo. Yo creo que Dios puede hacer la obra con cualquiera. Es un Dios muy grande, muy, muy grande. Oh, ¡qué guay! Pues muchas gracias a todos y muchas gracias a los que nos habéis escuchado. Así que nada, suscribiros. Hemos traído a Carol, nos va a ayudar a hacer virales. Ya la están invitando a otro podcast con más presupuesto que el nuestro. Oye, galletitas, oye, Con corazones, con corazones. Pero bueno, si te ha inspirado esta historia tanto como a nosotros, pues compartirla. Y nos vemos en otro capítulo de Coleñe Podcast. Adiós. Gracias. Bye, bye. Me hemos espiado.